Gloria a Dios. Siéntense un poquito. Vamos a compartir con ustedes un breve tema, un tema brevísimo, pero que es importantísimo que nosotros lo analicemos, lo estudiemos, lo digeramos, tratamos de digerirlo, ¿verdad que sí? Hemos estado tratando unos temas que a veces no se tratan en la iglesia. La semana pasada estuvimos hablando de lo sobrenatural, ¿verdad que sí? Hablamos de la manifestación sobrenatural de Dios y cómo nosotros activamos esa condición sobrenatural que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, ¿verdad? Son temas que no se predican con mucha frecuencia y esta vez les he traído un tema que además de que no se predica, muchas veces no pensamos en él o quizás no estamos preparados para él. El tema se conoce o se llama la segunda venida de Cristo. ¿Cómo será? ¿Cómo será la segunda venida de Cristo? Muchos de nosotros hablamos de la segunda venida y dudamos de ella. Muchos dudan de la segunda venida de Cristo. Y para que no dudemos, el Antiguo Testamento lo menciona 312 veces, la segunda venida de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Si lo menciona 312 veces, que eso es tan real como el aire que estamos respirando hoy. Ahora, ¿estamos nosotros preparados para eso? Vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre cómo debemos nosotros estar y real y efectivamente cómo será ese evento, cómo se manifestará ese evento. Vamos a poner en el capítulo, vamos a leer la palabra en el capítulo 25 del libro de Mateo, una parábola muy conocida por nosotros y que vamos a poner ahí. Es sencillamente la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes. Todos hemos oído hablar de esta parábola. Está en el capítulo 25, desde el verso 1 hasta el verso 13 del primer libro de Mateo, en el primer capítulo. En el capítulo 25, primer libro de los evangelios, perdón. Entonces, allí se habla claramente de que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas, dice la palabra, eran prudentes y 5 eran imprudentes o insensatas, ¿no? Entonces las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas les dijeron entonces a las sensatas: dadnos de vuestro aceite, porque el nuestro se ha terminado y se apagan. Mas las prudentes respondiéndole les dijeron: ¿para qué nos falta entonces a nosotros? Te vamos a dar a ti. Ve y compra aceite, para que también nosotros podamos tener aceite. Pero mientras ellas iban a comprar el aceite, llegó el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con el esposo a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras que habían salido a comprar el aceite. Las otras vírgenes dijeron: Señor, ábrenos la puerta. Mas él les respondió diciéndole: de cierto os digo que no los conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre
ha de venir. Esta parábola nos orienta a nosotros hacia primero entender que el Señor nos está mostrando cómo será el reino. O sea, lo primero que dice es, el reino de Dios es semejante a esta celebración. ¿Y por qué nos dice eso? Porque fíjense cómo le dice al final a estas vírgenes insensatas o imprudentes, ¿verdad? Les dice que no te conozco. ¿Cuántas veces fuiste llamado para ir a la iglesia o para aceptar al Señor y no lo aceptaste? Así dejaste tus lámparas vacías de aceite y no aceptaste el llamado porque no pensaba que en verdad la luz se iba a acabar cuando se terminara el aceite. Y te pusiste a dormir y te olvidaste de eso. Y te quedaste dormido, aún te dijeron que era las 7 el matutino. Te quedaste dormido, aún te dijeran que necesariamente debes estar velando todo el tiempo. Velando quiere decir orando, intercediendo, clamando, en contacto, en intimidad con Dios. Y cuando cierran la puerta, le pasó como le pasó al pueblo en tiempos de Noé, ¿verdad? A Noé el Señor les dijo, haz un arca que va a llover y va a haber un diluvio. Nunca había llovido y por lo tanto el pueblo tampoco lo creía. Ni le creía a Noé ni creía lo que Dios decía. Va a haber un diluvio. Sí, pero aquí nunca ha llovido. ¿Qué diluvio puede haber si nunca ha llovido? Y pasó 1 año, 2 años, 10 años, 15 años y Noé fabricando el arca. Porque Noé sí creyó. Y Noé, esperando que lloviera, siguió fabricando el arca. Y la gente le decía, estás loco, aquí nunca llueve, ni ha llovido, ni va a llover. Y Noé continuó 10 años, 20, 30, 40, 100, 125 años pasaron después. Y llegó el diluvio. Ya Noé había preparado su arca. Y entonces pasó lo mismo que con las vírgenes. Cuando llegó el diluvio, todo el pueblo desesperado acudió, ¿dónde? Donde Noé, claro, al arca. Pero ¿qué había pasado? La puerta se había cerrado. Se cerró la puerta. Estaremos nosotros esperando que se cierre la puerta para entonces velar y orar y clamar y estar atento a lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a ver lo que nos dice la palabra, cómo debemos estar nosotros entonces preparados, qué debemos hacer, cómo será eso, ese acontecimiento. Si nosotros leemos el libro de Juan en el capítulo 14, debemos estar claros de que la venida de Dios es cierta y que está a la puerta. La venida de Jesús es cierto y está a la puerta. Dice su palabra en el libro de Juan, en el capítulo 14, del 1 al 3, me lo tiene ahí mi control master, excelente Camila, ¿verdad? Pueden leerlo también, ¿verdad que sí? Dice, no se turbe vuestro corazón. Que muchas veces cuando oímos hablar de que en los últimos tiempos hablan terremotos, se oirán mensajes de guerra, de enfrentamientos, todo eso nos turba a veces. Por eso Jesús les dice que no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, no te preocupes, que tú te vas conmigo para mi casa. Tú tienes allá todo seguro. Un resort 12 estrellas. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ti. Y si me fuere, lo prepararé también el lugar. Y vendré otra vez. ¿Y vendré qué? Otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Más. Para que donde yo estoy, tú también estés. Aleluya, bendito sea Dios. ¿No le gustaría estar donde está Jesús? A todos, ¿verdad que sí? Entonces, que no se turbe vuestro corazón. Porque Él está preparando morada, dice su palabra, para que nosotros estemos con Él. Preparando morada para que estemos con Él. Ya lo veremos más adelante, cuando Él viene a buscar a su pueblo. Lo veremos en Primera de Tesalonicenses
Él viene a buscar a su pueblo, pero es a su pueblo. Entonces, no seamos insensatos como las vírgenes, preparémonos porque debemos estar preparados. Entonces, ¿cuándo será el momento en que debe venir Jesús? ¿Cuándo? ¿Volverá otra vez? Jesús vendrá pronto. El pronto no lo sabemos. Nadie sabe el tiempo exacto cuando ocurrirá esto. Nadie lo sabe. El tiempo exacto. Mi bisabuelo decía, la venida del Señor está cerca. Él tiene 50 años enterrado. Todos sabemos que se ha dicho que la venida del Señor está cerca. Pero miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, en el capítulo 13, verso 32. Pero aquel día y de la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni aun el Hijo, solo el Padre. Entonces, todo esto nos da el llamado para que no seamos insensatos ni imprudentes, que tengamos nuestra lámpara llena y un galón de aceite al lado, ¿verdad? Para que no se nos vaya la luz. Esta parábola de las vírgenes en Israel, en tiempos de boda, se hacían siempre en la noche. Por eso dice que ellas tenían sus lámparas encendidas, no había luz. Era todo lo que encendía. Y el aceite era la fuente para encender. Si se acababa el aceite, se acababa la luz. Entonces, si era de noche y usted no tenía lámpara, usted estaba a oscuras, usted estaba en tinieblas. Así quedamos los que no tengamos la prudencia para velar y orar en el momento que esto acontezca, porque no sabemos el día ni la hora. Hasta los discípulos le preguntaron al Señor, pero dinos, Señor, ¿cuándo será eso? Porque el Señor le había dicho que él vendría por segunda vez. Él le dijo, ni los ángeles, ni yo aún lo sé, solo mi Padre. La misma respuesta que le dio en Marcos a cada uno de los que le preguntaban, ¿cuándo será esto? Ahora bien, en una ocasión, hace ya 6 años, mi esposa y yo estábamos en México, justo 6 años, fue un día 7 de septiembre. Eso fue para que estén atentos. Buena Camila, buena Camila. Buena, excelente Camila, gracias. Así vendrá Jesús y así nos sorprenderemos. Un 7 de septiembre, exactamente hace 3 días, que se cumplieron 6 años. Mi esposo y yo estábamos en México, mi hija Dominic Daniel, iba a nacer, mi nieta, iba a nacer Dominic Daniel. Y a nosotros nos sorprendió en México un terremoto de 8.3 grados, en donde pudimos ver lo que son las triboluminiscencia. Oye, que dice hasta el nombre, dice de tribulación, ¿verdad? Triboluminiscencia. Cuando hay el terremoto, en el momento que ustedes lo verán ahora, en el momento que hay el terremoto, bueno, México tiene la ventaja de que hay una alarma sísmica que no tenemos nosotros. No sé por qué, porque estamos en un área sísmica, ¿verdad? Pero si México la tiene, nosotros debemos tenerla. Esas son prioridades. Esas deben ser prioridades más grandes que comer y beber agua todos los días. Pero cada 2 o 3 postes de luz hay una bocina de alarma que se dispara 20 segundos antes de que se genere el sismo. Si el sismo supera los 3 grados. Si el sismo es de menos de 3 grados, no se dispara la alarma. Pero cuando el sismo supera los 3 grados, entonces se dispara la alarma. Y cuando todo el mundo escucha este tipo de sonido, que es un sonido como guau, 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 ya hasta los perros la conocen. Y acontece algo parecido que nosotros vivimos en ese momento y que yo solamente atinaba a decir, misericordia, Señor. Cuando pudimos bajar del segundo nivel en donde estábamos,
hacia el punto de reunión, que allí lo tiene muy bien establecido, cuando bajamos al punto de reunión, vimos algo parecido a esto, acompañado del disparo de todas las alarmas de los carros, de las casas, de las ambulancias, simultáneamente. Es un pandemonium y es exactamente parecido al toque de trompeta que tendremos el día que Jesús venga. Vamos a ver lo que es la triboluminiscencia. Así como dice la palabra de Dios, que en el cielo se verá la nube de Jesús y habrán relámpagos y truenos y el sonar de las trompetas. Ya lo veremos. Miren esto, ¿eh? Está temblando, ¿eh? Imagínense eso. Oigan eso. Imagínense ustedes eso, señores. Con 8.3 y usted bailando aquí, miren. ¿Qué les parece? Esas son las luces que se generan en el momento de la fricción de la placa tectónica, que se genera esa luces y es algo, por eso dicen triboluminiscencia. Yo digo que es la tribulación, ¿verdad? Es una cosa extraordinariamente espantosa, cualquiera se asusta, ¿verdad que sí? Yo no sé ustedes, pero nosotros estamos extraordinariamente impactados. Eso lo pudimos vivir nosotros. Y yo le pido cada día al Señor, y en cada oración clamamos por el clima, para que no nos deje vivir en Santo Domingo un terremoto de esta magnitud. Debemos estar siempre alerta, porque el día no sabemos. Pero la palabra de Dios dice con bastante claridad que Él vendrá del cielo, que vendrá en las nubes y que vendrá como relámpago, y que será visible la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús no ha venido ya y se ha tardado tanto? ¿Por qué lo ha hecho? La palabra de Dios nos dice el por qué. Y es porque Jesús está pacientemente esperando que nosotros procedamos al arrepentimiento. Él es tan amoroso que Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 3, verso 8 al 9, dice: pero queridos hermanos, no olviden esto, que para el Señor un día es como un año y 1000 años son como un día. El Señor no retarda su promesa, no retarda su promesa, como algunos así lo entienden por tardanza, sino que es paciente. ¿Para qué? Para que con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda. O sea, Él quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento tiene que ir todos los días en oración, en clamor, en tener la lámpara encendida permanentemente. ¿Hay señales entonces para la segunda venida? Yo pienso que no. Él dijo que hay señales, pero ¿qué ocurre? ¿Qué acontece? Que muchos se han aprovechado de eso. Y hay muchas teorías acerca de eso. Pero el Señor es claro, bastante claro, cuando habla a propósito de. Muchos dicen, no, que nadie lo verá, que lo verá un grupito que vendrá al desierto solamente. Que el libro de Zacarías dice que solamente en el Monte de los Olivos es que va a estar, que nadie lo va a ver, que eso está muy lejos de Santo Domingo. Que la presencia de Jesús será espiritual. Hay muchas teorías. Sin embargo, Jesús advirtió en el capítulo 24, verso 3 al 6 del libro de Mateo, el mismo capítulo 24 que hemos leído, dice: y estando Él sentado en el Monte de los Olivos, en su primera venida, claro, los discípulos se acercaron a Él aparte y le dijeron: dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Y Él les respondió diciéndole: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Nuevamente nos dice que no se turbe vuestro corazón, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin. O sea que todas estas guerras que hemos visto y todas estas manifestaciones de terremotos que hemos visto, y dicho de paso, estamos viendo un terremoto en Marruecos antes de ayer, terrible, con miles de fallecidos. Todas estas señales de terremoto la veremos, pero no será el fin. Entonces, nosotros somos los llamados a creer que Jesús nos está advirtiendo que lo que debemos hacer es no llevarnos de los que nos dicen que tenemos que estar pendientes de las guerras, de los terremotos, de aquello, sino de estar como las vírgenes sensatas. Siempre con las lámparas llenas de aceite, velando, orando, intercediendo, esperando, porque Él vendrá como ladrón en la noche. Entonces, Él vendrá secretamente. Dice su palabra que no. Muchas personas piensan que Él viene secretamente, pero dice la palabra que la segunda venida de Cristo será brillante, será ruidosa, será gloriosa. Pero además de gloriosa, dice la palabra en Apocalipsis 1, verso 7, grábense este verso, Apocalipsis 1, verso 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Gloria a Dios. Todo ojo lo verá. Así como todo el pueblo de México vio la triboluminiscencia ese día, todo el pueblo vio eso. Porque, y miren que México es inmensamente grande, ¿no? Todo el pueblo vio eso. Eso no estaba delegado a una sola agrupación o a un grupito, o a los elegidos, o a los más santos, o a los menos santos, o a los malos. No. Todo ojo lo verá. No habrá una persona en la tierra que no esté ajeno a la venida de Cristo. Dice su palabra. Mateo 24, el mismo capítulo, en el verso 27, nos dice que el regreso de Cristo será como un relámpago iluminando el cielo entero desde el oriente hasta el occidente. Entonces el mundo entero lo verá. Y los versos 30 y 31 del mismo capítulo 24 nos dicen que todos nosotros veremos a Cristo que bajará con gran poder y gloria y con sonido de trompeta que respetará a los justos que han muerto y que serán reunidos todos en los confines de la tierra. Eso lo veremos. Vivos o muertos, lo veremos. Porque dice su palabra que los muertos en Cristo, ¿qué le pasará? Primero. Entonces, ¿cómo debemos nosotros vivir mientras esperamos? Es la misma palabra de Dios que nos manda eso. Los cristianos debemos estar en guardia, debemos estar alerta. Debemos estar velando y orando como dicen las vírgenes, ¿verdad que sí? Lucas 21, capítulos, versos del 34 al 36, Lucas 21, dice, tengan cuidado, no sea que se endurezca el corazón por el vicio y por las borracheras y las preocupaciones de esta vida. Eso significa, no estén ustedes desenfocados, mirando otras cosas y dedicando su tiempo a otras cosas. De otra manera, aquel día, dice la palabra, caerá de improviso sobre ustedes. Nos está hablando claro la palabra de Dios. Pues vendrá como una trampa para sobre todos los habitantes de la tierra. Y estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Yo no sé ustedes, pero uno tiene que pensar en función de que en el momento
de la venida del Señor tendremos que dar cuenta. La Biblia dice que todos tendremos que ir al trono de su gracia, al trono blanco, y sentarnos delante de Dios y seremos juzgados por Él. Él es un Dios de amor que nos dará galardones, eso sí. Entonces, ¿cómo vendrá Jesús otra vez? Vamos a ver cómo será Él. Él será igual que como se fue. Así lo dice la Biblia. La Biblia dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso del 9 al 11, el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice, y habiendo dicho estas cosas, cuando Él estaba diciendo, era justo en el tiempo del ascenso. Ya en el capítulo 1 Él estaba preparando el momento para ascender al cielo. Y entonces le dice, y habiendo dicho todas estas cosas, viéndolos ellos, los discípulos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Todos hemos visto eso en las películas, ¿verdad? Donde cuando Jesús asciende, se va en las nubes después de la resurrección 40 días, ¿verdad? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí que se presentaron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, ¿verdad? Los cuales también junto a ellos, también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, asimismo vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Está claro en el libro de los Hechos de que exactamente como fue al cielo a través de una nube, acabamos de leerlo en el capítulo 24 del libro de Mateo, volverá en una nube, Apocalipsis 1:7. Vendrá en una nube y todo ojo lo verá. Entonces, si los ángeles de Dios podrán ver a Jesús, ¿vendrán con ellos los ángeles? Sí. Así lo dice su palabra en el libro de Mateo, capítulo 16. La Biblia dice que los ángeles regresarán con Jesús y vendrán con sonido de trompeta para juntar a todos los confines de la tierra, los que han muerto en Cristo Jesús. Ese sonido de trompeta que narra el libro de Primera de Tesalonicenses será de los ángeles que saldrán. ¿Qué sucederá entonces con los justos? ¿Qué sucederá con los justos cuando venga el Señor? Los justos, ¿verdad? Porque hay un grupo que son insensatos y otro grupo que son prudentes. O un grupo que han decidido aceptar a Cristo y vivir como Él y cumplir su palabra y estar cumpliendo permanentemente con todos sus mandamientos. Hay que cuestionarse si yo estoy cumpliendo con todos sus mandamientos para yo ver si puedo yo calificar cuando yo presente mi hoja de vida para yo también ser seleccionado dentro de los justos que se irán con Jesús. Dice Primera de Tesalonicenses 4, en el verso 16 y 17 dice, porque el Señor mismo, ¿quién? El Señor mismo, con voz de mando. Ya Él no va a venir como aquel humilde, manso, que vino en su primera venida y que lo agarraron, lo destrozaron y que calladito para que se cumpliera la palabra y Él pudiera resucitar al tercer día con poder, sino que viene aquí con voz de mando. Lázaro, sal de ahí, te ordeno. Ya tenía voz de mando, ¿verdad? Y no solamente lo ordenaba, sino que lo cumplía, lo que Él decía se cumplía, ¿no? Entonces, con voz de arcángel y con trompetas de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, aleluya, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En qué? En las nubes, para recibir al Señor en el aire. Entonces,
Ya nos lo reconfirma Primera de Tesalonicense, nos lo dice Mateo 24, nos lo dice el primer capítulo del libro de Apocalipsis 7, en las nubes. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Ahí está Juan cuando él dice, prepararé morada para cada uno de nosotros. Ahí está establecido claramente. Entonces, yo creo que hoy hay un llamado muy bueno, muy especial para nosotros. Yo entiendo que a veces nosotros, como decía nuestra amada Rosa, a veces nos invitan a estudiar la Biblia los martes, nos hace muy indiferente, nos da lo mismo, no le echamos aceite a la lámpara, nos quedamos al oscuro. Nos invitan los jueves, nos hace muy indiferente. Nos convocan a cualquier actividad que tenga que ver con cumplir el mandamiento de Dios. Dios te está llamando, a través de alguien te está llamando. Y entonces nosotros no le hacemos caso. Hacemos exactamente lo mismo que decían las 5 vírgenes insensatas. Se acostaron a dormir y se durmieron y después quisieron que le abrieran la puerta. Son los muertos en Cristo los que van a ser resucitados. Y muertos en Cristo es aquel que ha muerto en arrepentimiento auténtico porque estuvo velando hasta el día de su muerte. Es el tiempo de que nosotros nos apartemos a orarle al Señor, a buscarnos, a hacernos sus hijos verdaderos. Entonces, ¿serán los malos destruidos entonces? En la segunda venida, ¿qué pasará con los malos, los impíos? La Biblia tiene un mandato para ello. Dice que los malos serán destruidos para siempre en el libro de Apocalipsis 6, capítulo 7, versos 15 y 17, perdón. Apocalipsis 6 dice que los malos serán destruidos para siempre porque no conocieron o no obedecieron el evangelio de Jesucristo. Lo dice Apocalipsis, no lo estoy diciendo yo. No cumplieron, no conocieron o no obedecieron la palabra de Jesucristo. Entonces estamos hablando aquí de que no queremos obedecer, no queremos conocer la palabra. ¿Cuántos aquí han leído la Biblia entera? Alguien hizo esa pregunta la semana pasada. Los que no han leído la Biblia entera tienen la oportunidad de leerla entera porque la estamos estudiando capítulo por capítulo, versículo por versículo. Entonces, y desde su casa, por Zoom, tranquilito, una horita de las 24 que tiene el día, ¿por qué no nos conectamos? Pero les invitamos a que lo hagan en su casa. Léase un capítulo todos los días. Sígame a mí, que yo le meto un versículo todos los días. Todos los días le mando un versículo. Todos los días mando un versículo. Con uno es suficiente. Son 365 versículos al año que tienes. ¿Es que sí? Pero vamos a leer un capítulo todos los días, o medio capítulo, o algo, miremosla. Aún miremosla. Porque el Señor nos está hablando claramente en este momento de que necesitamos obedecer el evangelio de Jesucristo. Y nadie obedece lo que no conoce. Usted no puede obedecer una ley si usted no conoce esa ley. Si usted incumplió esa ley, dice, pero yo no sabía cuál era esa ley. Entonces usted no va a obedecer los mandamientos, si usted no va a obedecer el evangelio de Cristo, si usted no ha leído la Biblia. Pero tampoco el Espíritu Santo se la va a revelar. Usted sabía que el Espíritu Santo, cuando usted necesita que le revelen un versículo, el Espíritu Santo se lo trae a memoria. Así lo dice la Biblia. Le trae a memoria lo que usted ha estudiado. Pero el Espíritu Santo no le puede traer a memoria lo que usted nunca se ha puesto en contacto con Él. Él es tan poderoso que lo puede hacer. Pero si usted estudia la palabra, Él se lo trae a memoria mucho más fácil. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué tendremos nosotros? ¿Tendremos un cuerpo inmortal? Es una pregunta que mucha gente se hace. Oye, yo me voy a morir, los huesos se van a derretir, se van a convertir en polvo. Y cuando venga Cristo en la resurrección, ¿cómo será mi cuerpo? Sir Winston Churchill, lo conocen, ¿verdad? Aunque sea la calle, la conocen aquí, ¿verdad? Fue un primer ministro inglés, así como Tony Blair, como la dama de hierro, Margaret Thatcher, qué sé yo quién.
Winston Churchill fue un primer ministro inglés que gobernó 2 periodos. 2 periodos de gobierno, lo hizo muy bueno a tal punto que le pusieron una calle, una de las avenidas más grandes de este pedacito de tierra que está como a 18.000 kilómetros de Inglaterra, ¿no? Winston Churchill. El día que murió, él había dejado establecido que antes de que él muriera, o cuando él muriera, perdón, antes de que se comenzara en el momento de la ceremonia, se leyera el capítulo 15 de Primera de Corintios, que dice así, el capítulo 15 de Primera de Corintios, del 52, esos versos él quería sobre todo, a propósito de ¿cómo será mi cuerpo? ¿Será un cuerpo inmortal? ¿Yo tendré un cuerpo incorruptible? Dice la palabra, y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque él creía que la venida del Señor ya estaba tan cerca, que él decía, en un abrir y cerrar de ojos, así yo quiero resucitar eso. A la final de trompeta, las trompetas sonarán, y los muertos resucitarán incorruptibles. Oiga bien, y serán transformados. ¿Qué quiere decir entonces eso? Serán transformados, el polvo se convertirá en materia porque del polvo fuimos hechos. Aquí lo dice la Biblia, no estoy hablando yo. La Biblia que está hablando de eso. Dice, lo corruptible, esta carne, se convertirá en incorruptible. Usted será carne, será espíritu, pero será incorruptible. Si no es carne, será un espíritu incorruptible y todos lo verán. Todo ojo lo verá. Lo mortal, dice aquí, se convertirá ¿en qué? En inmortal. Él quería que le leyeran ese versículo cuando él murió, porque él entendía que muy pronto sería la venida del Señor y que él volvería otra vez a gobernar otro periodo en Inglaterra, ¿verdad? Eso fue nuestro amado Sir Winston Churchill. Entonces, ¿por qué Jesús debe venir? ¿Cuál es la razón? Porque, viene Jesús nuevamente, pero ¿por qué Él debe venir? Antes de terminar, ahí le dice que Jesús viene otra vez a recompensar a los habitantes de la tierra. ¿Cómo? A recompensarlo y tan malo que hemos sido. Y entonces nos va a dar un premio. Bueno, Él dice que a los justos Él los va a recompensar. A los justos. Entonces dejemos de ser injustos. Dejemos las injusticias. Apocalipsis 22. Si ustedes quieren saber exactamente cómo será la venida del Señor, léanse Apocalipsis 22. Ese capítulo entero es terrible, tremendo. Apocalipsis 22, verso 12. 22, 12. Es el último libro de la palabra, el último capítulo, 22. Dice, he aquí, yo vengo pronto. Vengo pronto. Y mi galardón conmigo. ¿Para quién? Para recompensar a cada uno según. Pues entonces vamos a hacer la buena. Vamos a hacer lo bueno entonces. Él nos está invitando. ¿Y cuándo es que viene? ¿Viene pronto? Ese pronto, ¿cuánto será? ¿Cuándo será? Pronto, cuando Él quiera. Cuando Él quiera. Yo siempre he escuchado que el libro de esta palabra dice en el primer verso, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es el primer verso, ¿verdad? Y ya para el segundo verso dice que estaba desordenada y vacía. Pero dice que Dios es un Dios de orden. ¿Y cuántos años pasaron entre el primer versículo y el segundo versículo? Un día es como un año y un año es como 1000 años. Ahí se establece eso claramente. Entonces, está bien claro de que el Señor quiere que nosotros entendamos que Él viene a darnos un galardón a los justos, a los que hemos sido justificados por Cristo, pero que también hemos actuado y hemos vivido con justicia. En Mateo 25, verso 34, también el Señor, después de Apocalipsis, en Mateo Jesús nos dice, Mateo 25, verso 34, Camila está en eso, está en eso. Entonces el rey les dirá a los que están a su mano derecha, venid, bendecidos de mi Padre. ¿Eso es a sus hijos?
Hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Aleluya. Oiga, ¿cómo le va a decir Jesús a sus hijos? Lo va a sentar a su derecha y dice, reciban ese reino ahí que fue preparado para ustedes. Yo le hice una mansión para ustedes. Le preparé casa, una morada especial. 7 estrellas. ¿Qué le parece a usted, Tremendo, La venida del Señor está cerca. Jesús más que nada quiere que nosotros pasemos tiempo con Él. Jesús quiere eso. Él anhela que pasemos tiempo con Él. Por eso dice, le estoy preparando para que ustedes estén conmigo. Pero ahora, ¿por qué no estamos con Él? Si Él es el Rey de Reyes, el sanador, el que nos provee, el que nos sana, el que nos cuida, el que nos protege. Y Él dice que Él nos va a preparar una morada para estar con nosotros. No importa que nosotros ahora seamos tan cabezadura y no querramos estar con Él. Él quiere que tú estés con Él. Y además de preparar morada, Él te invita a que tú vuelvas a su redil. Porque en el momento preciso, Él estará contigo para siempre en la vida eterna. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros? ¿Qué estamos esperando que no aceptamos esta invitación? ¿Qué esperamos? ¿Qué te está impidiendo aceptar la invitación que Cristo te hace cada día de conocer su palabra, de estar con Él, de postrarte, de obedecerle? ¿Qué te está impidiendo eso? El enemigo. Dile al enemigo que él no tiene ni parte ni suerte en tu vida. ¿Qué será más importante entonces? ¿Querer estar a expensas del mundo o querer estar permanentemente en la presencia de Cristo? Hay 5 aspectos que quedan bastante claros en esta prédica que acabo de dar. Y es primero que su venida será literal, como muy bien dice Hechos en el capítulo 1. Su venida será literal y todo ojo lo verá. Dice la venida que será visible en todas partes, Apocalipsis 1:7. Dice que su venida será audible a toque de trompeta. El mismo Señor Jesús con voz de mando y con trompetas de Dios. Así lo dice su palabra. Y la número 4 dice que su venida será gloriosa. Vuelve y lo repite. Será con poder y con gloria. Y finalmente la número 5 dice que su venida será definitiva. Así lo dice Apocalipsis 22. Y el último versículo de la palabra de Dios, el último versículo de la Biblia, el último, 22:20, dice su palabra: el que da testimonio de todas estas cosas que les he hablado, te dice, ciertamente vengo en breve. Alabado sea Cristo. Bendito sea Dios. Alabado sea su santo nombre. Imagínense ustedes cómo cierra Juan esta palabra cuando dice, ciertamente. Te doy testimonio de todo lo que te he dicho, pero ciertamente, espérame que vengo en breve. Que así sea. Que el Señor nos dé capacidad a nosotros como sus hijos para que estemos siempre velando, intercediendo en la brecha como atalayas. Como atalayas, ¿ustedes saben lo que es una atalaya? ¿Quién sabe lo que es una atalaya? Un vigilante. Una atalaya en los cuarteles militares. Había exactamente. Ustedes ven en un vigía, ¿verdad? Ustedes ven en cada fortaleza, cuando aquí, usted va ahí abajo a la fortaleza de la Tarazana, y siempre hay como una casetica redonda que sube para allá, que tiene como una ventanita, un cuartito, ¿no? Chiquito, pequeño. Ahí estaba el atalaya. Esas eran las cámaras de vigilancia, de seguridad de ese entonces, que se mantenían siempre al acecho. Así debemos estar nosotros cada día. ¿Por qué? Porque no sabemos qué día es que Él viene. Debemos estar al acecho y que no nos coja de sorpresa. Nosotros estábamos sentaditos disfrutando de nuestros nietos en ese momento que era uno solo, muy quitados de bulla nosotros, cuando de repente ¡bum! Y los sonidos que se oyen, unos sonidos rarísimos. O sea, cualquiera se pone chivo, como dicen,
Pero así será la venida de Cristo. Velemos, llenemos nuestras lámparas, no seamos insensatos, seamos prudentes, que así sea. Oramos, pónganse, debíamos dar un aplauso al Señor. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros. Hay que tener los celulares cargados, dice mi esposa. Tengamos los celulares cargados. Oramos. Padre bendito Dios, te damos gracias por este día que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has traído. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú nos has preparado morada para que nosotros podamos, donde tú estés, también nosotros estar. Y que nos ha invitado porque estamos ya preparando todos lo que son los momentos difíciles para que se conviertan en momentos fáciles. Estamos nosotros, Señor, oh Dios, preparados para que cuando venga el esposo poder nosotros entrar con él y no que se cierre la puerta y no tengamos nosotros oportunidades para entrar. Estamos nosotros velando cada día, oh Padre Celestial, y danos, Señor, ese anhelo de buscarte cada día, de conocer tu palabra, de cumplir tus mandamientos, Señor. Ten misericordia de nosotros, mi Dios. No nos haga que nos agarre de sorpresa, que estemos como verdaderos atalayas, como vigilantes, como vigía, como cámara, Señor, esperando ese momento que no sabemos cuándo llegará. Danos esa sabiduría para nosotros entenderlo. Y permite, Padre Celestial, que no nos tome de sorpresa, sino que podamos ir con los justos junto con ellos y podamos ser arrebatados e ir contigo a las nubes y morar allí eternamente contigo, Padre. Gracias por este tiempo, mi Dios. Gracias por lo que aquí estamos. Bendícenos a cada uno de nosotros, Padre. Llévanos con bien a nuestros hogares. Permite, Padre, que ninguna arma forjada sea activada con nosotros y que tú seas, Señor, guardándonos de accidentes, Padre, que están tan de moda. Guárdanos de balas perdidas, guárdanos del dengue, Señor, de esta enfermedad que está atacando este país. Cuida, Señor, todos los niños que están afectados de este terrible mal. Guárdalo, Señor. Te presento especialmente a Cristian Sierra, ese hijo tuyo que tengo hospitalizado, malito. Pasa tu mano sobre él. Y permite, Padre, que esas plaquetas se activen y que él pueda recuperar su salud. Así como en el nombre de él te presento a todos los que están hospitalizados en cada uno de los hospitales hoy, Señor. Que tú seas guardándolo del espíritu de muerte que los acecha. Y guárdanos a nosotros, bendito Dios, y danos sabiduría para entender cada una de las situaciones por las cuales estamos pasando. Te damos gracias, te bendecimos, bendícenos, guárdanos, cuídanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.